Y algo similar con los famosos exhortos, porque también se han escandalizado por una carta firme, cortés y veraz que mandamos sobre los exhortos. Los exhortos, la asamblea, ahí sí no habla de independencia de funciones. Ellos se creen con derecho de decirnos qué hacer o no hacer. Como no es vinculante, creen que pueden decir cualquier tontería y no entienden que generan falsas expectativas, que mienten, que juegan con las aspiraciones, las necesidades de la gente. Pongamos algunos ejemplos de los 500 exhortos que tenemos, y no solo a la función ejecutiva, hasta a la Corte Constitucional le han hecho exhortos. Por eso yo mandé la carta también, ¿qué les parecería si los exhorto a que trabajen un poquito más y con un poquito más de seriedad y responsabilidad? Y se ponen bravísimos. Pues eso es lo que recibimos todos los días de la asamblea. Y como hay ese espíritu de cuerpo, muchas veces hasta nuestros asambleístas votan a favor de exhortos presentados por Abdalá Bucarán, Jorge Escala. ¿Se imaginan qué vergüenza? Veamos algunos ejemplos de los exhortos. 13 de octubre de 2011. Exhortar al señor ministro de Defensa, licenciado Javier Ponce Ceballos, la inmediata cancelación de los valores del retroactivo de las pensiones adeudadas a los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo en la jerarquía de mayor, capitán, suboficial mayor y suboficial primero de los años 2008 y 2009, valores que no fueron cancelados a las mencionadas jerarquías por el IFA, previstas en la ley y el reglamento de Fuerzas Armadas a favor de las jerarquías perjudicadas. ¿Se imaginan lo que es esto? ¿Saben cuánto costaba ese exhorto de haberlo cumplido? Que no teníamos que cumplirlo porque era absolutamente demagógico, ilegal. ¿Saben cuánto costaba? 70 millones de dólares. Eso cuesta los exhortos, no a los asambleístas. Miren, yo no recibiré ningún otro exhorto. Prohibiré en Carondelet que reciban estos exhortos de la asamblea. Con una condición, con una salvedad. Aceptaremos un exhorto que le cueste 70 millones al pueblo ecuatoriano si los patriotas asambleístas, al menos de su sueldo, ponen el 10% de ese costo, para ver a dónde le queda el patriotismo. Generosos con plata ajena. Pero ¿saben lo que provocó esto en las filas militares, militares activos y pasivos? Ante esta falsa expectativa, porque además era mentira. Costaba 70 millones, no era procedente, pero le hacen ilusionar a la gente. Todo esto fue para crearnos descontento, malestar en las Fuerzas Armadas. Estos son los exhortos de los irresponsables de la oposición. Lastimosamente, creo que lo presentó, ¿cómo se llama este iluminado? Fausto Cobo, creo que fue, uno de esos, que se cree inteligentísimo. Y lastimosamente a estas cosas se prestan algunas veces en nuestra asamblea. Porque no es vinculante. ¿Ustedes creen que como no es vinculante, pueden decir cualquier cosa? El daño que generan, la expectativa, la inquietud que generan. Y miren la forma descortés también, no solo que piden tonterías, no solo que se atribuyen funciones que no le corresponden, porque esto es atribución del Poder Ejecutivo, arreglar problemas de sueldos, etcétera, sino que fíjense los términos, para el Corcho Cordero con todo cariño, que habla de cortesía y descortesía. Fíjense los términos. Exigir al señor ministro de Finanzas la inmediata entrega de los recursos necesarios para realizar la cancelación total del valor. ¿Es esto cortesía? Con todo cariño, pero con toda firmeza, señores asambleístas de la oposición, vayan a exigir a su casa, porque este presidente solo se da a exigir del pueblo ecuatoriano. Majadero. Y después se rasgan la vestidura, hablando de cortesía o descortesía. Hasta la victoria siempre. Para que tengan de nuevo comidilla y titulares, como pasó el día lunes. Estoy hasta la coronilla de esto, de esta gente que no hace lo que tiene que hacer y se pone a exhortar a decirnos lo que sí cumplimos con nuestra función, lo que tenemos que hacer y exigir. Les insisto, señores asambleístas de la oposición, vayan a exigir a su casa, entiendan con quién está tratando, con un patriota, con alguien digno, que no se va a dejar exigir ni imponer tonterías de nadie. Sigamos. Otro ejemplo de estas perlas, para que vean lo que tenemos que enfrentar día a día, para que vean lo que estamos denunciando, para que vean la calidad de asambleístas y asamblea que tenemos. Lo dicen los propios asambleístas de oposición, ya lo voy a demostrar. Tenemos grandes asambleístas en el bloque oficial, pero créanme que en la oposición tenemos hasta delincuentes con un prontuario penal del porte de una guía telefónica, compañero. Artículo
21 de diciembre del 2011, otro exhorto. Artículo 1. Exhortar al señor presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, que expida el decreto pertinente a través del cual se declara en emergencia a las comunidades y parroquias de la provincia de la Suay afectadas por el desplazamiento de las tierras que produjo la destrucción de viviendas y cuantosos daños materiales. Es decir, para la demagogia, para los payasos, algo tan serio como emergencias que se tiene que tratar con mucho humanismo y con mucha técnica, es cuestión de mayoría de votos y también es función del Ejecutivo. Están arrogándose funciones. Y el segundo artículo, demandar de los ministros de Inclusión Económica y Social, de Vivienda y Salud. Nuevamente, oposición mediocre, conspiradora, vayan a demandar a su casa, que aquí nadie les va a hacer caso. La patria ya es de todos. Pero qué lástima que con el criterio de que esto no es vinculante, esta falta de respeto, esta descarada injerencia en otras funciones, sea muchas veces apoyada por los asambleístas de la Revolución Ciudadana, por nuestros aliados. Compañeros, reconozcamos nuestros errores. Por favor, hagamos una autocrítica en función de la patria, no en función de este espíritu de cuerpo con el que nos pueden manipular. Cuidado que están tratando de manipular, compañeros asambleístas de Alianza País, con el mentado espíritu de cuerpo. Aquí el único espíritu debe ser en función de la patria. Y es cierto lo que dice el Curcho Cordero. Esta asamblea ha sido infinitamente mejor que otra asamblea. La producción legislativa es increíble, pero cuidado con darnos por satisfechos. Lo que falta por andar es muchísimo. Y cuidado con negar lo innegable, que han sido excesos, abusos, estos exhortos y esa ley orgánica, la función legislativa, fue un completo mamotreto. Llamemos las cosas por su nombre. Sigamos. Bueno, 2 ejemplos, ¿no? 1 de marzo del 2012. Tercer ejemplo, exhortar al gobierno nacional en la persona del señor presidente constitucional de la República, declare el estado de excepción en la provincia del Guayas y se adopten las acciones que tal declaratoria conlleva. O sea, el estado de excepción, que es mi atribución, por mayoría de votos, para ver si ganan unos votitos en Guayas, para ver si alguien les hace caso, ellos exhortando. Basta de esto. Y artículo 2, demandar, después de exhortar, demandar de los ministros de Inclusión Económica y Social, Vivienda y Salud, realicen acciones conjuntas con el fin de proporcionar auxilio oportuno, etc. Les insisto, ni siquiera recibiremos en el futuro estos exhortos, que es abuso, arrogación de funciones por parte de la Asamblea, a no ser de que de lo que cueste, los asambleístas de su plata pongan al menos el 10%, para ver si son tan patriotas cuando tengan que poner en su bolsillo. Porque todas estas cosas cuestan y cuestan bastante, compañeros. Y pueden tener seguridad que el gobierno nacional, si fuera un demagogo, para mí lo más fácil es declarar estado de excepción por todos lados. Pero sería irresponsable. Ustedes sepan que hacemos las cosas con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. ¿Hay más exhortos o no? Porque ahí habían como ni sé cuánto, una lista. Entonces estos son los famosos exhortos que, insisto, ni siquiera en el futuro los recibiremos, compañeros. Zapatero a tus zapatos, déjenos gobernar del Poder Ejecutivo y ustedes dedíquense a hacer lo que les corresponde, legislar y fiscalizar seria y honestamente en función del país. Que no vuelvas, te ha prohibido olvidar. Bueno, yo sé que algunos compañeros asambleístas míos se resentirán de la Revolución Ciudadana más que míos. ¿Qué les voy a hacer, compañero? Tenemos que hablar claro, se dejan convencer. Algunas veces la lealtad parece que están más con sus compañeros legisladores, así sean de oposición, esos que insultan todo el día al presidente, esos que tratan de desestabilizar al gobierno, que con la Revolución Ciudadana. Aquí debemos ser unidos como un puño y no podemos darnos el lujo de cometer errores. Sin cometerlos se los inventan, peor cometiéndolos. No podemos darnos el lujo de dubitar, no podemos darnos el lujo de caer en la trampa de la oposición y con un falso espíritu de cuerpo defender la Asamblea frente a los ataques del Ejecutivo o apoyar estas leyes para darle más poder al Legislativo. Compañeros, pensemos en función de patria. Esto es algo demasiado serio, nos trasciende a todos nosotros. La Revolución Ciudadana ya es leyenda. No podemos darnos el lujo de fallar, a tener esa moral, esa convicción revolucionaria sin caer en las trampas que nos tienden los medios de comunicación, la oposición día a día.